¿vale? Vamos a dejar de lado los UVCBs, ¿vale? Que además son cosas como muy concretas y que no nos interesan ahora, y vamos a fijarnos en los no longer polymers. Un no longer polymer son aquellos de vosotros que cuando yo os he dicho, hacemos un polímero con las ahí y tal, me lo habéis hecho más pequeño de 3, ¿vale? El que ha cogido las secuencias ahí de las piezas de Lego y me ha hecho 2, 2 y 2, porque es un vago, no quería poner 3 o 4, ese no ha hecho un polímero, ha hecho un no longer polymer, ¿vale? Y la única diferencia es el número de monómeros, ¿vale? Desde un punto de vista toxicológico o ecotoxicológico, es decir, podemos estar de acuerdo, que a priori seguramente la peligrosidad intrínseca de una molécula con 3 piezas azules y una de 2, por ahí se anda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto es relevante, y es muy relevante porque una de las cosas que está pendiendo la industria es que nos fijemos en la peligrosidad de estas sustancias, que son los no longer polymers, ¿vale? Que ya tenemos registrados, ¿vale? Alguno me dirá, pero esto de no longer polymers, ¿de dónde viene? Es decir, esto viene de la directiva que había de notificación del año 67, ¿vale? Que se notificaban los productos y estos productos se notificaban como polímeros. Pero cuando llegó el reglamento, en la década de los 90, es decir, en un cambio legislativo se dijo que esto ya no se les llamaba polímeros, no eran polímeros. ¿Por qué? Porque se aplicó la definición de la OECD y se acabó. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hemos visto? Los polímeros son moléculas complejas y esto es algo que nos tenemos que grabar aquí, ¿vale? Y como son moléculas complejas, es decir, lo de los métodos analíticos que estamos acostumbrados, es decir, no funciona igual de bien que para otras moléculas. Entonces aquí tenemos muchos desafíos, porque estamos hablando de moléculas, es decir, muy grandes, con grupos funcionales, que depende además de si son estructuras tridimensionales distintas, va a funcionar una cosa, va a funcionar otra. Nos encontramos también problemas a la hora de solubilizar. Es decir, un polímero, muchas veces es necesario solubilizar o gasificar un polímero para un determinado método analítico. ¿Qué más problemas nos encontramos? Pues en toda la parte analítica, cuando nosotros actuamos sobre una molécula, siempre nos queda la duda de si que lo que estamos analizando, es decir, es realmente lo que yo tenía originalmente o lo estoy modificando. Es decir, tener en cuenta que hablamos de polímeros como si fueran entes abstractos y que además los tengo, es decir, pues eso, polímero 1, polímero 2, polímero 3. Pero en el mundo de la producción, es decir, la industria química, en realidad, generalmente los polímeros se fabrican en disolución, ¿vale? Y entonces yo no tengo el polímero aislado. Es decir, es uno de mis principales problemas. Es decir, es cómo voy a aislar un polímero sin modificarlo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está claro que hay que revisar, es decir, todos los anexos de la ECA, es decir, a ver cómo se van a hacer o qué métodos se van a poder aplicar, ¿vale? Para el caso concreto de los polímeros. El concepto de polímero de low concern es el que yo os comentaba antes, es decir, son estos que dentro de otras jurisdicciones se consideran de baja preocupación y, por tanto, es decir, no es necesario el registro, ¿vale? Vuelvo a recordar que en Europa tenemos registrados los monómeros, ¿vale? Cosa que en otras jurisdicciones no existe, ¿vale? Es decir, aquí nosotros, es decir, como la industria, lo que estamos diciendo es, a ver, señores, hay mucho trabajo que hacer, es decir, nosotros pensamos que hay que focalizarse en lo que realmente es importante y donde realmente hay un riesgo y que de alguna forma es lo que puntualiza el artículo 138.2 del propio REACH, ¿vale? Por tanto, nosotros consideramos que lo importante sería aquí, o una forma de avanzar, sería recuperar este concepto de PLC que existe en otras jurisdicciones, ¿vale? El precursor polimérico, esto tenemos un problema, es decir, no sé si sabéis lo que es un precursor, ¿vale? Pero os lo voy a intentar explicar, ¿vale? Nosotros nos movemos, es decir, en la empresa, ¿no? De productos químicos, es decir, nosotros fabricamos, es decir, los monómeros, es decir, estas primeras sustancias que hemos dicho, no estas piezas de Lego, ¿vale? Aquí en amarillo tendríamos las piezas de Lego, ¿vale? Que se hacen al principio de todo de la cadena de valor en las industrias químicas. Estas piezas de Lego empiezan a combinarse, ¿de acuerdo? Para formar ¿qué? Los oligómeros, o los NLPs, es decir, moléculas un poco más grandes, ¿vale? Pero que muchas veces todavía están consideradas sustancias por ECA y por tanto están registradas. Todo esto que está aquí en amarillo está registrado por la industria química. Quiere decir que conocemos a la perfección cuáles son los peligros y cómo gestionar sus riesgos, ¿vale? Ahora empezaríamos ya, es decir, aquí hay una línea y esto ya no siempre está en manos de la industria química. Es decir, hay precursores que se fabrican en la empresa química, hay precursores que ya empiezan a bajar ya, es decir, más abajo de la cadena logística.
¿vale? Aquí empezaríamos a formular los precursores, que son estas pequeñas moléculas, ¿no? O pequeños polímeros, ¿vale? Que de alguna forma, que decir, se van customizando, ¿vale? Se van personalizando, ¿vale? Para aplicaciones concretas. ¿Cuál es la gracia de los polímeros? La gracia de los polímeros es que cada cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú le pongas, es algo totalmente distinto. Entonces, permite la personalización de un polímero para una aplicación concreta. Y esto es lo que le da valor añadido, es decir, ya en el sector aguas abajo, sobre todo ya más a pymes, ¿vale? De cara a sus clientes finales, ¿vale? Pero esto tiene un problema porque, claro, ahora estos se llaman precursores, ¿vale? Se llaman precursores poliméricos y si es necesario el registro, quiere decir que vamos a registrar los polímeros precursores, pero ya no las grandes empresas químicas, sino que las pymes, es decir, o otro tipo de empresas, va a tener que aprender a cómo se registran, ¿vale? Por último, es decir, un precursor, ¿vale? Es algo que da lugar, es decir, al final, o a un artículo o a un polímero. Es decir, y ahora lo haremos y que unos ejemplos. En cuanto a peligrosidad, o sea, cuanto más pequeña sea una molécula, es decir, más peligro tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que un tren no puede entrar por una membrana lipídica, ¿vale? Por tanto, es decir, a nivel de reactividad, es decir, lo mismo. Es decir, a nivel de costes, ostras, cuanto más abajo estemos, más nos va a costar, ¿vale? Porque si yo aquí tengo 26.000 sustancias arriba que tengo registradas y ahora estoy pensando que tengo que registrar 400.000, es decir, es que aunque sea muy barata la tasa, es decir, a nivel de costes esto no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Qué pasa con los precursores? ¿Vale? Hemos dicho un poco que son, ¿no? Polímeros pequeños, ¿vale? Con un ciclo de vida muy corto, ¿vale? De hecho, se estima, por ejemplo, EPLA tiene hecha una estimación que dice que los prepolímeros o los precursores tienen un ciclo de vida de 3 años. ¿Por qué? Porque cambian las necesidades, porque ahora somos sostenibles, porque ahora no sé qué, porque ahora queremos que sea biodegradable, porque las tendencias cambian, entonces tenemos que ir modificando los polímeros, ¿vale? Por eso hay tantos. ¿Qué más nos pasa con estos precursores? Bueno, el precursor no es una cosa que un consumidor va al supermercado y compra, es algo que se utiliza dentro de una industria química en la que ya existe toda una legislación sobre seguridad ocupacional, ¿vale? Y en la que además, generalmente cuando se trabaja con precursores, la peligrosidad de las mezclas, porque se venden en mezclas, no viene realmente del precursor, sino que viene del disolvente o que viene del contenido en monómero, o sea que al final a mí conocer la peligrosidad del precursor me aporta poco, porque lo que me está marcando realmente la clasificación de esa mezcla es en realidad la cantidad de monómero que yo tengo, ¿vale? Bueno, un poquito, ¿vale? Lo que os decía, ¿no? No están diseñados para estar en contacto con las personas del medio ambiente, ¿vale? Y tienen un coste elevado, ¿vale? Nosotros, por tanto, lo que diríamos es mantener los precursores, que estamos pidiendo que se mantengan los precursores fuera, ¿vale? de lo que es el registro de los polímeros, siempre que haya lo que se llama, ¿no? Unas adecuadas adequate control conditions, ¿no? Unas condiciones adecuadas de uso, ¿no? Que sería distinto de lo que se habla, no sé si conocéis el concepto de estrictamente controladas, ¿vale? Que se utiliza para los intermedios y que no tiene nada que ver aquí, porque el intermedio, es una sustancia que tiene un dossier, digamos, muy pequeñito, ¿vale? Precisamente porque no está pensado, ¿vale? Para que se manipule, ¿vale? Entonces, serían los artículos 17 y 18 que se utilizan controladas, estrictamente controladas, ¿vale? El concepto de uso adecuado, ¿no? Que es un concepto que está intentando desarrollar CEFIC para explicar un poco a la administración de qué estamos hablando. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, os pongo aquí varios ejemplos, ¿no? O sea, aquí tendríamos adhesivos, por ejemplo, todos los adhesivos y todos los sealants estos que se utilizan en la industria, ya veis que no solamente no química, o sea, aquí estoy formando un polímero, lo igual que en esta de los isocianatos de las espumas, yo estoy formando un polímero que en el momento en que yo, estoy sacando esta espuma por esa, igual que, por ejemplo, estoy pensando ahora pues el tema de toda ¿cómo se llama? Insulation, ¿no? de los coches o todos los paneles estos de aislamiento, ¿no?
Igual que en las artes gráficas. En las artes gráficas, es decir, todas estas resinas acrílicas, es decir, es un precursor que se convierte en un polímero en el momento que con la luz ultravioleta, es decir, yo imprimo, es decir, ¿no? Es decir, el producto sobre el soporte. Y lo mismo, por ejemplo, en construcción, en la que se utilizan prepolímeros o precursores, ¿vale? Por ejemplo, para todas las resinas epoxi, estos suelos, es decir, o en recubrimientos de fachada. Es decir, estamos creando o generando polímeros al final de la cadena de valor, con lo cual mucho cuidado en lo que estamos diciendo si estos señores van a tener que registrarlo, ¿vale? Es decir, el concepto de CIFE, que es, bueno, trabajemos en el uso adecuado, es decir, este uso adecuado, es decir, no es un concepto nuevo, es decir, ya hay jurisdicciones, por ejemplo en Australia, que lo trata, y es, bueno, hablemos de liberación al medio ambiente, evitemos liberaciones al medio ambiente y aseguremos de que existe, es decir, un control adecuado en el caso de que las mezclas sean peligrosas, ¿vale? Es decir, como posibles gestiones o actuaciones, es decir, las hay de muchos tipos, es decir, hay algunas que pueden ser de nivel de formación, a través de EPIs, a través de organización, ¿vale? Y un poco poner en marcha, es decir, toda la legislación ocupacional que nosotros tenemos. El tema de los precursores es importante tenerlo en cuenta porque si la legislación final, ¿no?, o la propuesta queda como está en este momento, querría decir que solo en aquellos sitios en los que haya un confinamiento estricto, estas serían aquí supuesto las condiciones estrictamente controladas, son aquellos sistemas que sean automatizados, podrían tener una exención de los precursores o prepolímeros, ¿vale? Pero claro, ya habéis visto que los ejemplos que os he puesto, en ninguno hay un confinamiento absoluto, con lo cual... Bueno, el agrupamiento de polímeros, ¿vale? Es decir, esto no es tampoco un concepto nuevo, es decir, ya se recoge la posibilidad de agrupar en la ECA para otras sustancias, ¿no? Los Retacross, ¿vale? Y además, es decir, en el caso de los polímeros, es decir, está contemplado en otras jurisdicciones en las que hemos dicho que se registran los polímeros, ¿vale? Lo que hemos comentado, es decir, ¿cuál es el problema de los polímeros? Bueno, pues que tenemos muchos, ¿vale? Tenemos muchísimos y cada día tendremos más, que hay una gran información confidencial, ¿no?, que hay detrás de cada una de esos desarrollos, ¿vale? Y que si hoy por hoy aplicáramos la guía REACH, es decir, tal como está establecida para el resto de sustancias, ¿vale?, tendríamos, es decir, o sea, una cantidad impresionante, es decir, de datos que aportar, que sería inviable. Entonces, bueno, lo que se ha propuesto y que se está trabajando es focalizarnos en una cuestión de lo que les llamamos la similitud. Es decir, yo no tengo que registrar o no vamos a registrar los polímeros iguales, ¿no? Así como cuando registrábamos en las sustancias monocomponentes, sí que buscamos a la sustancia igual, aquí no buscamos a la igual, sino que buscamos el polímero similar, ¿vale? Y entonces, ¿la similitud cómo se enfoca? Bueno, pues, hay que decir, básicamente hablamos de similitud cuando, que decir, hacemos un proceso escalonado, ¿no?, de 3 fases, ¿no? Lo primero, una similitud de estructura química, ¿vale? Estructura química, pues los tipos de monómeros, el típico, la disposición tridimensional, por ejemplo, ¿vale? Después de esta primera fase, es decir, iríamos a una fase de datos físico-químicos, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, ¿no?, solubilidades iguales, el estado físico sea igual, y ahí iríamos agrupando los que son distintos de los otros, hasta que llegaríamos a la última fase, ¿vale?, que diríamos, vamos a buscar de entre todos estos cuáles tienen los mismos datos ecotoxicológicos o toxicológicos, ¿vale? Y ese sería el tercer nivel, ¿vale?, de agrupamiento que se utilizaría. Esta es la propuesta que hay sobre la mesa. Un poco para explicarlo más en detalle, ¿qué significa eso de el nivel, ¿no?, o el peligro, o el mismo peligro toxicológico o ecotoxicológico? Bueno, pues esto significa que dentro de un mismo grupo tendríamos que encontrar aquellos polímeros que tienen el mismo peligro, ¿vale? Y nosotros tenemos que ser capaces de explicar ese peligro en función de algún parámetro, es decir, físico-químico. Por ejemplo, ¿no?, si yo decido que vamos a agrupar pues los alcoholes etoxilados, ¿vale?, porque más o menos, pues sí, pues se cuadra que son más o menos la misma estructura química, tienen los mismos monómeros, tienen distinto grado de toxilación. Entonces, lo que estudio y digo, bueno, yo lo que les veo es que tienen, ¿no?, ¿qué peligro les encuentro? Bueno, pues son irritantes cutáneos, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, son irritantes cutáneos y además, es decir, yo soy capaz de darme cuenta de que esa irritación es proporcional, por ejemplo, pues no lo sé, es decir, en un parámetro que puedo establecer aquí, que puede ser el peso molecular o puede ser el grado de toxilación, ¿vale? O sea, encuentro una relación y soy capaz de explicar esa tendencia dentro de ese grupo, ¿vale? Es decir, estos son los requisitos fundamentales para tener un grupo,
¿Qué pasa en el momento en que tenemos un grupo, ¿no? Por ejemplo, este es un caso típico, ¿no? ¿Qué pasaría? Hemos puesto abajo el peso molecular y un peligro, el que penséis, cualquiera. En el momento que nosotros tenemos un grupo y somos capaces de explicar esa tendencia, ¿vale? Es decir, cualquier nuevo polímero, es decir, por interpolación, es decir, podríamos incorporarlo y no sería necesario registrarlo de nuevo y hacer todo, es decir, o sea, todas las pruebas, es decir, todo el dossier de ese polímero, ¿vale? Aquí